este tema, ¿no? Con un tema que está relacionado con lo que se llaman pues, evaluación cualitativa o métodos iniciales de evaluación de riesgo clínico. A mí me gusta siempre empezar con una pequeña presentación de los principios legales o de los soportes legales, ¿vale? Porque dado que nosotros nos dedicamos a un área en la que tan importante es el control que tenemos por inspección de trabajo y por organismos de control nacional y nacional, caracterización básica. Esa caracterización básica consiste en, al menos, identificar los agentes químicos y revisar o examinar también los factores de exposición asociados a los mismos. Cantidades, frecuencia, forma de uso. En función de esa información, realizar una estimación de la exposición. Y en este punto es cuando decidimos si vale la pena medir o si vale la pena tener otra actuación, corregir antes de medir o directamente decidir que el riesgo es asumible. Insisto, esto no aparece en un documento de poca importancia. Esto aparece en la norma 689, que recordemos que es la metodología de evaluación que, aplicando los criterios del Reglamento de los Servicios de Prevención, al ser una norma UNE, es la norma de evaluación que debemos seguir, preferentemente. Y esto no solo aparece en esta edición de la norma, es que aparecía ya en la del año 95, de una manera muy similar. A partir de ahí era completamente diferente la norma. Y sobre todo era cuestión de establecer métodos entre los que podía optar el higienista, que eran de aplicación casi voluntaria, no como ahora. Pero la primera parte de la norma era exactamente igual. Por eso, yo lo que os quiero decir es que este enfoque de la higiene inversa a mí no me parece que sea una cuestión de que esté invertida la higiene, sino que es la forma correcta de realizar una medición o una valoración, mejor dicho, una evaluación de agentes químicos. Más que una higiene inversa, es una higiene correcta, esta metodología. Si os parece, vamos a echarle un vistazo a cuáles son los métodos cualitativos que en el fondo se basan en esta filosofía y que se pueden utilizar para tomar esta decisión inicial sobre cuál es la necesidad de medir o cuál es el riesgo inicial en nuestros casos de estudio. El primer intento de sistematizar la información recopilada sobre los agentes químicos puede aparecer en la bibliografía del año 90 por Henry y Schaper, que intentaron hacer una categorización por peligros, en bandas de peligros, de diversos agentes químicos. Lo primero que se hacía era establecer un orden de prioridad según los efectos para la salud producidos por el agente químico, en función de los cuales se establecían un programa de mediciones, de repetición incluso de las mediciones, de periodicidad de estas mediciones, la instalación de unas protecciones colectivas, pues resulta bastante evidente, a mayor peligrosidad, mayor grado de confinamiento, y también se utilizaban estos conceptos de bandas de peligros para hacer una selección de heces. No estamos todavía en el punto en el que se hace una evaluación, sino que directamente estamos en el punto en el que yo tengo estos peligros para la salud, parece evidente que tengo que aplicar estas estrategias para controlarlos. ¿Entendido? Poco después se hizo un esfuerzo por relacionar las difuntas frases R con valores límite que se asociaban a los agentes químicos en el estudio. Y esto os garantizo que luego da lugar a muchísimos problemas, porque muchas veces no hay relación entre un valor límite y una frase R. Pero bueno,
parece lógico que empecemos por ahí. Si el valor límite es la máxima concentración a la que puedes, en principio, ¿vale? Explicando de la manera más sencilla posible, a la que una persona puede estar expuesta durante toda su vida laboral sin riesgo de desarrollar enfermedades profesionales, o al menos eso es así para los compuestos o los agentes químicos no estocásticos, no cancerígenos, no sensibilizantes, etcétera, etcétera, y todas esas excepciones que conocemos. Pues bien, en principio debería haber una relación entre la frase R, la banda de peligro y el valor límite que tiene asociado. De tal manera que se pretendía hacer un esfuerzo muy en la línea con lo que había hecho Henry Schachter, ¿vale? De establecer un binomio de a una frase R le corresponderá una estrategia de control que a su vez me garantizará que no se supere el valor límite. ¿De acuerdo? Además, se llegó a la conclusión de que las bandas de peligro, la asignación de riesgo que le podíamos hacer a una de las bandas de peligro, estaría en relación logarítmica con los valores límite asociados. Es decir, si asignamos un valor de riesgo 1 a los, por decirlo de alguna manera, la banda de peligro, a la banda de peligro que resulta menos peligrosa, ¿vale? La siguiente banda de peligro le correspondería un 10, a la siguiente un 100, a la siguiente un 1000. Y eso además estaría en relación con las concentraciones asociadas a estos mismos valores. ¿Entendido? Muy bien. A mediados de los 90, y es probable que alguno de vosotros pues lo esté familiarizado con estos métodos, se empezaron a sofisticar, no creéis que demasiado, pero se empezaron a sofisticar todos estos principios que se estaban desarrollando sobre el control, las bandas de riesgo y el control del riesgo basado en bandas de control, lo que se llama métodos de control banda. De tal manera que para unas bandas de peligro de agentes químicos se aplicaba un algoritmo muy simple de exposición. Se establecía, aquí empieza a introducirse también, aparte de lo que es la banda de peligro, la peligrosidad asociada al propio agente químico, también factores de exposición, cantidades, frecuencias, forma de exposición a ese agente químico. Y en función de estos algoritmos se implantaban pues, diferentes protecciones colectivas sobre el peligro de la forma de exposición y se desarrollaban procedimientos administrativos. Esto ha tenido un recorrido muy largo y en la nota técnica de prevención 798 podéis ver cómo la industria farmacéutica es una de las que mayor desarrollo ha dado a estas estrategias. ¿Os acordáis de lo que os comentaba al principio de la charla? Que precisamente los principios activos de la industria farmacéutica son uno de los grandes problemas a la hora de enfrentarnos a hacer una evaluación del riesgo típica mediante medición, porque no tenemos ni valores límite ni métodos muchas veces. Bien, lógicamente la industria farmacéutica es una de las primeras en las que florecieron estas estrategias. Y luego, ya en el siglo XXI, ¿vale? Empiezan a crearse relaciones entre las frases R y las bandas de peligro y también se definen algoritmos y formas de relacionar las bandas o niveles de exposición con propiedades físico-químicas de estos mismos agentes químicos. Esto es el embrión ya del Cost Essentials. Estoy seguro que vosotros conoceréis, que es el método de evaluación cualitativa promovido por el organismo, el equivalente al Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en el Reino Unido, que es el Health and Safety Executive. Os he incluido también aquí, por si os es interesante, información referente a cómo se ha producido esta evaluación de los métodos controlados.
son publicaciones que son públicas, ¿vale? Se pueden acceder a ellas en Internet sin pagar absolutamente nada y que son bastante interesantes para familiarizarnos pues, con todo esto que hemos estado hablando. No. Control banding habíamos dicho, ¿verdad? Bien. La estructura lógica que tiene el método HSE es la típica de un método control banding. En un método control banding no se pretende hacer una evaluación del riesgo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Sino que en función de las clases de peligro de agentes químicos que hemos determinado, según su toxicidad, pues los clasificamos de la A a la E, en el caso del Cost Essentials, y en función también de lo que se llama una banda de exposición, que viene determinada por la cantidad, la clase de cantidad, la cantidad de un proceso, que maneja un proceso de un determinado agente químico, y también la tendencia a pasar al ambiente del mismo, que para líquidos pues, estaría en relación fundamentalmente con su punto de ebullición, con su presión de vapor, mejor dicho. Pues bien, reuniendo estas dos bandas, tanto la de exposición como la de peligro, alcanzo una conclusión sobre cuál es el método de control que tengo que aplicar. En ningún momento he hecho una evaluación. Lo que propongo es una estrategia de control a nivel de ingeniería y propongo también unas estrategias de control a nivel organizativo y a nivel de procedimiento de trabajo. Porque algo que solemos olvidar a menudo en España es que el Cost Essentials no solo es una estrategia de evaluación inicial, de hecho no es una estrategia de evaluación inicial, sino que fundamentalmente es una estrategia de control. Por lo tanto, la consulta de las hojas de control es una parte fundamental de la aplicación del método Cost Essentials. Aquí tenéis descrito, extraído de la nota técnica de prevención correspondiente, cuál es el algoritmo de relación entre el grado de peligrosidad de la banda de peligro del agente químico y lo que es la banda de exposición. A mí me gusta mucho referirme a esto es un recortable. Este es un recortable que lo que nos está indicando es precisamente lo sencillísimo que es el algoritmo de aplicación del Cost Essentials. Como podéis ver, a diferentes bandas de peligro del agente químico le corresponden unas bandas de exposición y cruzando esas bandas obtengo una solución. Esto está pensado para meterlo dentro de una cartulina, variar las bandas de peligro y las bandas de exposición y obtener en una ventanita de esa misma cartulina el riesgo asociado a las mismas. Fijaos si es sencillo el algoritmo de decisión del Cost Essentials. Vale. Esto ya lo habíamos comentado. Aparte de lo que es la evaluación o la determinación de las estrategias de control adecuadas, tenemos también que aplicar pues, las aproximaciones de control o las estrategias de control específicas, que dependen tanto de la toxicidad del agente químico como de la forma en la que se presenta. No se puede actuar de la misma manera si nuestro contaminante está en forma de polvo, que si está en forma líquida. En fin, las estrategias de control lógicamente van a ser muy diferentes. Por resumir el método, por analizar el método de una manera rápida. Me baso en unas bandas de peligro, una toxicidad, unas propiedades toxicológicas de los agentes químicos en estudio y en unas bandas de exposición que vienen determinadas por las condiciones de trabajo.
y en función de eso obtengo unas estrategias de control. Por lo tanto, no es un método de evaluación, es un método de control del riesgo. De hecho, inicialmente enfocado a la pyme, la aplicación del Cost Essentials, la aplicación correcta del Cost Essentials, en el Reino Unido se propone como una de las estrategias de evaluación y control de los riesgos para las pequeñas y medianas empresas. Estudia solo la vía inhalatoria. Para la vía dérmica da solo unas indicaciones de peligro muy básicas, una anotación SKIN, de que puede haber un peligro a nivel dérmico. Y para productos muy peligrosos o escenarios de alta exposición, no ofrece medidas de control. ¿De acuerdo? Para el nivel 4 de aproximación a medidas de control, el nivel 4 es consultar con un experto. Muy bien. Toda esta información la tenéis disponible, desde luego, en la página web del HSE. El método COSH, sin duda, ha sido el más influyente de todos los desarrollados para en lo que es los métodos de evaluación cualitativa. Basado en su algoritmo, tenemos el EMKG, el método para el control del uso de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, que es un método alemán, muy similar al COSH, pero que además tiene una interesante herramienta para la evaluación inicial del riesgo dérmico. Y el método de la OIT, la International Chemical Control Toolkit, que está basado fundamentalmente en el método COSH. Muy bien. Alrededor del año, creo recordar que el año 2002, 2003, el Instituto Nacional de Investigación sobre Condiciones de Trabajo, el INRS, desarrolló una estrategia en la que se pretendía ir un paso más en la evaluación del riesgo mediante la aplicación de métodos que no requerían medición. Y esa estrategia, esa forma de actuar, la llamó aplicación de métodos semi-cuantitativos, en las que se hacía realmente una evaluación de las condiciones, teniendo en cuenta de una manera pues, más pormenorizada que con el método Cost Essentials, cuáles eran realmente las condiciones de trabajo. La principal diferencia respecto al método Cost Essentials es esa que os indico ahí. Que esta metodología permite la introducción de factores relacionados con las condiciones de trabajo. Veremos como novedad respecto a los otros factores de valoración que introducimos al algoritmo en los anteriores métodos, que tenemos en cuenta la forma en la que se realiza el proceso, dispersivos, abiertos, cerrados intermitentes, cerrados, y también la clase de protección colectiva que tenemos instalada. Si os dais cuenta, en el método COSH no se hablaba en ningún caso de estas condiciones, sino que simplemente la solución para una determinada estrategia de control era la propia clase de protección colectiva que tenías que instalar. Muy bien. Este método se desarrollaba en dos etapas. Una primera etapa en la que hacías un inventario completo de los agentes químicos utilizados por una sección o por un puesto de trabajo, y a esa etapa es a la que llamaba jerarquización del riesgo potencial. Y una segunda etapa en la que afinaba ese riesgo para aquellos productos que habían alcanzado una alta puntuación en esta primera etapa de jerarquización del riesgo potencial, en la que realmente llegabas a una conclusión sobre obtenías un resultado semi-cuantitativo que no se podía relacionar directamente con lo que es la concentración en el ambiente, todavía no estamos en ese caso, pero sí que podías relacionar numéricamente con el nivel de riesgo que obtenías.
Muy bien. Esta metodología fue la base para que en el año 2010 el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo propusiera su primer modelo de evaluación cualitativa sobre agentes químicos. Fue publicado por primera vez, aparte de la Nota Técnica de Prevención 937, fue publicado por primera vez el artículo donde se describía este método en la revista Seguridad y Salud en el Trabajo de julio de 2010. E introdujo bastantes cambios en el método francés. El primero que quizás, podemos considerar que, o pretendo convenceros de que quizás no fue muy afortunado, el primer cambio es cargarse completamente la primera etapa de jerarquización del riesgo potencial. ¿De acuerdo? Como consecuencia de lo anterior, el factor de exposición, la forma de calcular el factor de exposición, lo que sería la banda de control de exposición, cambia completamente. Además, y esto es muy interesante, introduce un factor que incrementa el riesgo para agentes químicos con valores límite asociados o inferiores a 0,1 miligramo metro cúbico. Es un factor de corrección que nos va a ser muy interesante considerar cuando realmente no haya una relación entre las frases R que están asociadas a un determinado agente químico y el valor límite que tiene asociado ese agente químico. Muchas veces, el principal ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, el de los organofosforados. La clasificación de estos productos en cuanto a su riesgo, su banda de peligro, es muy inferior a la que realmente le correspondería por el valor límite que tiene asociado tanto en las listas de valores límite ambientales legales como las que te propone el propio fabricante. Es una forma de tratar esa incoherencia y asegurarnos de que realmente no llegamos a situaciones de infravaloración del riesgo, basándonos solo en el riesgo asociado a las bandas de peligro. Y también realiza unos cambios bastante relevantes en la asignación de la clase de peligro a las frases a frases R o advertencias H. Y son estos los cambios que introdujo. En el método francés habían 5 niveles de riesgo, 5 bandas de peligro, y los cancerígenos no estaban en la quinta. Eso era bastante sorprendente, sí. En el método español, los cancerígenos han pasado del nivel cuarto al quinto. También se ha aumentado el peligro intrínseco asignado a los sensibilizantes respiratorios, que han pasado del tercero al cuarto. En cambio, se ha disminuido el riesgo asociado a los productos que producen somnolencia o vértigo de la clase 3 a la 2. Y se han eliminado completamente de las clases 2 a 5 aquellos efectos que no son aplicables en caso de inhalación. Por ejemplo, la toxicidad por vía digestiva está, si no recuerdo mal, en la banda 3, lo que realmente para determinar una estrategia de control o determinar el riesgo asociado a la inhalación no parece que tuviera mucho sentido. Todos estos cambios los tenéis disponibles en la Nota Técnica de Prevención 937 y creo que tengo un resumen que es más amable de ver aquí mismo, ¿vale? En la clase de peligro 1, o la banda de peligro 1, tenemos todos aquellos productos que no están clasificados por sus efectos para la salud, a nivel inhalatorio, como corrosivos, irritante para la piel u ojos, tóxicos o muy tóxicos por ingestión o contacto con la piel y sensibilizantes para la piel. En la banda de peligro 2 tendríamos aquellos que producen somnolencia o vértigo respiratorios. En la banda 3, los nocivos por inhalación, los tóxicos por penetración en vías respiratorias, o se pueden producir una neumonitis química si se absorben en forma líquida y pasan al sistema respiratorio.
los posibles tóxicos para la reproducción, los tóxicos para los lactantes y los posibles tóxicos para órganos diana. De los que no tenemos seguridad absoluta que pueden producir un fallo en un determinado órgano diana, lo que sería una categoría 2 de tóxicos para órganos diana. En la categoría cuarta tenemos los tóxicos por inhalación, los excitantes respiratorios y los posibles mutágenos o cancerígenos. La categoría 2 de mutágenos y cancerígenos, antigua categoría 3. Y por último, en el nivel 5 tenemos los muy tóxicos, los cancerígenos y mutágenos y los tóxicos en contactos con nosotros. Además, el método INRS no solo clasificaba en bandas de peligro agentes químicos en base a sus frases R o H, ¿no? También materiales y procesos los clasificaba en una de esas categorías de riesgo para las que luego podríamos alcanzar una conclusión sobre si realmente teníamos unas condiciones adecuadas para manejarla utilizando este método. Muy bien. Si examinamos un poquito lo que es el método INRS, modificado por el INST, ha cambiado completamente lo que es obtener la banda de exposición, por decirlo así. Ahora mismo se hace, pues, teniendo en consideración las cantidades absolutas de producto, la frecuencia de utilización. En función de estos dos factores se obtiene una exposición potencial y en función del peligro un riesgo potencial, para el que se asigna un valor numérico, y luego también se asignan valores numéricos a volatilidad por virulencia, el procedimiento de trabajo que lleve yo a cabo, las protecciones preventivas que tenga instaladas y el factor corrector de Black cuya utilidad es la que habíamos dicho antes, ¿vale? Asegurarnos de que no alcanzo un nivel de riesgo demasiado bajo para cuando haya incongruencias entre los efectos reconocidos por las frases R o H de un determinado agente químico y el valor límite que tiene. Os resultará entonces familiar ya lo que es esta descripción del algoritmo. Llegamos a una puntuación de riesgo de inhalación que a su vez viene dada por una puntuación de riesgo potencial, de volatilidad, de procedimiento, de protección colectiva y el factor corrector del valor. Muy bien. Según el valor que yo he alcanzado, debo actuar de una manera u otra. Para puntuaciones inferiores a 100, el riesgo a priori es bajo. Podemos considerar que está controlado, sin necesidad de introducir modificaciones. Entre 100 y 1000 el riesgo es moderado, es posible que sea necesaria la aplicación de medidas correctoras o una evaluación más detallada, incluyendo mediciones. Y para valores superiores a 1000 el riesgo probablemente es muy elevado. Y antes de medir debemos plantearnos incluso la posibilidad de introducir mediciones correctas. Si os acordáis, este era exactamente el enfoque que la norma 689 daba en su esquema de decisión. Comparándolo con el COS, pues hay cambios relevantes. El primero es que efectivamente es un método de evaluación semi-cuantitativa, ¿no? En el que la obtención de un determinado valor me ayuda a cuantificar el riesgo. Tengo en consideración tanto las clases de peligro como las clases de exposición y además las estrategias de control que están implantadas en el ambiente de trabajo. Y en función de eso obtengo la evaluación semi-cuantitativa. De nuevo, este método estudia la vía inhalatoria. Es un método de evaluación, como habíamos dicho, semi-cuantitativo. Incluye la evaluación de las medidas de protección. Y además es un método propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad y Seguridad del Trabajo, lo que garantiza que probablemente en la actualidad sea el método más usado en nuestro entorno para realizar una evaluación cualitativa. Muy bien.
Quería comentaros también algo que me parece interesante. Habíamos dicho que el método COS, e incluso el método de LINST, no permite hacer una evaluación inicial del riesgo dérmico. Y además tenemos otro problema. Las evaluaciones cualitativas del riesgo dérmico, no sé si conocéis el método Risk of Derm, son muy complejas de hacer. A nivel de una evaluación inicial del riesgo, a mí me parece muy interesante contar con una herramienta que nos permita hacer una detección rápida de ese factor higiénico. Y es precisamente el EMKG el que nos proporciona esa herramienta, la que me parece de más fácil aplicación. De nuevo, es un método muy basado en las estrategias de control banding, ¿no? Estrictamente no es un método de evaluación, pero es un método de muy fácil aplicación que se basa sencillamente en estos tres parámetros. La peligrosidad dérmica del agente químico, que va a ser diferente a la asociada a los riesgos inhalatorios, la cantidad sobre la piel de ese agente químico que se produce en el proceso de trabajo y la frecuencia de exposición. Mezclando solo esos tres factores, alcanza unas medidas de control. Si os dais cuenta, esto en el fondo es filosofía COS. No es un método de evaluación, es un método de control. Pero va más allá de la evaluación, la identificación del riesgo a nivel dérmico que nos proporciona el método COS Essentials. Para niveles de riesgo leve, ¿no? Pues aplicar simplemente unas buenas prácticas de higiene, limpieza de manos, informar a los trabajadores, medidas de protección personal básicas, guantes desechables, cremas barrera, etc. Para un nivel de riesgo moderado, además, tenemos que introducir la protección térmica específica, certificada contra la penetración, y para situaciones de riesgo elevado, confinamiento. Bueno, ya lo hemos explicado. Es un método muy similar al método COS. El instituto tiene una NTP, ¿no? También muy básica para la valoración. El instituto tiene un método que es el Risk of Derm, que es muy difícil de aplicar. ¿Vale? Hay una NTP, sí. ¿no? No sé si te estás refiriendo a que en la propia NTP donde se escribe el método COS te describe la notación SKIM. Sí, bueno, creo que conocía una sí, seguro que sí. Sí, que de valoración de riesgo dérmico, pero que es muy básica también. Los tres tablas y valoración, o sea, muy básica. Pues sí, como ves, es fácil encontrar este tipo de estrategias. Sí. Muy bien. Ahora me gustaría que reflexionáramos sobre el tema de la jerarquización. ¿De acuerdo? El Real Decreto 374 no solo nos obliga a evaluar todas las situaciones que nos encontremos, sino que nos obliga a recoger una determinada información sobre los agentes químicos a los que estemos expuestos. En el propio artículo 3 te lo indica. Yo tengo que reunir información sobre las propiedades peligrosas y cualquier otra información necesaria para obtener los riesgos, fechas de seguridad, de exposición, valores límite ambientales y biológicos, cantidades utilizadas o almacenadas de los agentes químicos. Es decir, en mi evaluación, de alguna manera, yo tengo que asegurar y registrar que he tenido en cuenta este factor de cantidad utilizada o almacenada. El tipo, nivel y duración de la exposición. Esto es una obligación legal. Me va a ser muy difícil justificar que he procedido a hacer una evaluación adecuada si no he recogido al menos esa información, ¿verdad que sí? Pues resulta que la propia jerarquización del riesgo potencial, lo primero que te dice es que tienes que empezar por ahí. En la jerarquización del riesgo potencial
tú llegas a una prioridad en cuanto al riesgo global que se deriva de un determinado agente químico, basándote en, no como antes en la evaluación a la que estamos acostumbrados, las cantidades de productos y las frecuencias de uso para un determinado proceso o tarea, sino cantidades y frecuencias de uso globales del producto. Es decir, para llegar a lo que se llama la jerarquización del riesgo potencial, tenemos que conocer las cantidades globales manejadas y cuánto se consume en total en los puestos o procesos estudiados y también con qué frecuencia se utiliza. Muy bien. Tenéis un ejemplo de aplicación de esta estrategia en la NTP 1080. Es un ejemplo para un taller de, quiero recordar, de Bellas Artes, recuperación y tratamiento de restos arqueológicos. En este ejemplo podemos ver cómo lo primero que hace es hacer un listado de agentes químicos, determinar cuáles son sus propiedades toxicológicas en función de las frases H, determinar cuál es la cantidad usada, en este caso en litros por año, y la frecuencia de uso. Insisto, esto no hemos llegado todavía al detalle de decir en qué tareas específicas utiliza su producto, sino la cantidad consumida de ese determinado producto o agente químico. Y aplicando un determinado algoritmo, llega a una serie de conclusiones. Para el listado total de agentes químicos que estamos utilizando, de productos químicos que estamos utilizando en esas actividades, alcanzo una puntuación que puedo expresar como un riesgo potencial acumulado. Me he traído unos ejemplos donde podremos discutirlos un poquito más, ¿vale? De tal manera que nos podemos llegar a dar cuenta que el riesgo higiénico total asociado a una determinada actividad, sección o conjunto de puestos, en realidad está contenido en muy pocos productos químicos de la tabla. Y realmente nos beneficiaríamos de actuar sobre esos productos que nos está señalando la jerarquización del riesgo para obtener unos resultados y una mejora en las condiciones de trabajo y en la seguridad de los trabajadores. Además, como bien sabéis, nosotros estamos obligados a tener ciertas consideraciones especiales, he llamado yo, en lo que es la evaluación de riesgo químico. Sabemos que hay determinados productos químicos que son especialmente peligrosos para ciertos colectivos. Los primeros que destacan son los cancerígenos y mutágenos, para los que el colectivo somos absolutamente todos. Pero además tenemos los casos de embarazadas y lactancia, para los que determinados efectos para la salud son especialmente perniciosos, y también el de menores. Muy bien. Si unimos todo esto a las anteriores consideraciones que teníamos en relación a la jerarquización del riesgo potencial, vemos que la aplicación de estas estrategias pueden ir más allá de lo que es realmente realizar una evaluación de riesgo químico. Y pueden derivar en desarrollar a lo que estamos obligados, una adecuada estrategia de gestión del riesgo químico en nuestra empresa. Si os parece, yo creo que todo esto lo voy a ilustrar mucho mejor con un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Espera un momentín. Vale, creo que así se ve mucho mejor. Muy bien.
nuestro objetivo es realizar una jerarquización de riesgo potencial, ¿verdad que sí? Para posteriormente hacer una evaluación de riesgo. Esto que os presento aquí es una metodología propuesta para hacer esa recogida de información. Hemos visto que resulta útil tener un identificador de los productos, aparte de lo que es su propio pues nombre comercial o nombre científico. Una columna también en la que aparezca pues, el nombre del preparado, de la mezcla, según el CLP. También es interesante reunir toda aquella información que me sea útil para identificar el producto y determinar la forma en la que se encuentra con el producto el trabajador, determinar el puesto o sección que utiliza el agente químico, la presentación, la forma en la que nos lo vamos a encontrar, pues en garrafas de 5 litros, de 25 litros, en polvo, es líquido. La zona de almacenamiento, las condiciones especiales de almacenamiento también es interesante recogerlas, y también para hacer la jerarquización tenemos que establecer la cantidad usada global y la frecuencia de uso global. A continuación tendríamos que recoger también lo que son, determinar cuáles son las bandas de peligro, y para eso tenemos que determinar todas las indicaciones H de la mezcla o producto. Y también resulta interesante recoger información relacionada con los equipos de protección individual y medidas de protección a aplicar, que podemos recoger del apartado 8 de la ficha de seguridad, y también de los componentes a controlar, de los valores límite ambientales. Determinaremos también si hay algún valor límite ambiental que sea crítico para el riesgo por inhalación, especialmente aquellos que tengan un valor inferior a 0,1 miligramo metro cúbico, si es aplicable. Y como no hay una equivalencia exacta, desgraciadamente, entre las frases H y aquellos productos químicos para los que se pueden absorber por vía dérmica, por la piel intacta, es interesante también identificar si para un determinado agente químico alguno de sus componentes tiene identificada en el listado de límites de exposición profesional la notación vía dérmica. Porque eso va a ser también determinante, por ejemplo, para establecer si esto supone un riesgo para personas embarazadas y en periodo de lactancia. Debemos recopilar también del apartado 9 de la ficha de seguridad cuál es su temperatura de ebullición para determinar la facilidad con la que puede pasar al ambiente, aunque esto lo utilizaremos en la fase de jerarquización de riesgo potencial. Y es interesante también disponer, o debemos establecer también, y esto es más difícil, en función de sus frases, de sus advertencias H o frases R, si nos encontramos con limitaciones, con situaciones que pueden influir negativamente en el embarazo o la lactancia, o directamente situaciones, aquí están marcadas en rojo, en las que está prohibida la exposición de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. También es interesante indicar si hay un riesgo específico para menores o una limitación a la exposición de menores, y desde luego también si está afectado, pero eso es bien fácil en función de la asignación de frases H, H350, H340, están afectados por la legislación de carcinógenos, ¿vale? Recogiendo toda esta información y aplicando el algoritmo que se propone en la ficha de datos en la nota técnica de prevención que os he indicado, podemos alcanzar lo que es la jerarquización del riesgo potencial.
Yo he hecho un experimento, por decirlo de alguna manera, he seleccionado 20, solo 20 productos químicos, ¿de acuerdo? Si aplicamos el algoritmo de la jerarquización del riesgo potencial sobre toda esta información que he reunido, podremos ver cómo se señala lo que es el riesgo de inhalación potencial para determinados de estos agentes químicos. Fijáis, ¿qué datos he necesitado yo para hacer la jerarquización? Evidentemente he tenido que identificar el producto químico, he tenido que conocer sus indicaciones de peligro, es decir, he tenido que conocer sus propiedades toxicológicas, he tenido que conocer la cantidad usada o almacenada. Nos suena esto, ¿no? También es algo que tengo que reunir, es algo que tengo que controlar, según el propio Real Decreto 374. La frecuencia de uso global, y además he aprovechado para hacer una recopilación de toda la información que me puede resultar interesante. Si se absorbe o no por la piel, que sea determinante, por ejemplo, a la hora de establecer el riesgo para embarazadas. Y también cuáles son las estrategias de control en cuanto a las estrategias de control relacionadas con el uso de EPIs y también los componentes a controlar. Es decir, no he tenido que recoger más información que la que directamente me está exigiendo la propia legislación que tengo que aplicar. Y además, esta etapa es completamente compatible con las siguientes etapas de evaluación. Una vez recogido toda esta información, uno de los objetivos de la jerarquización, por ejemplo, sería establecer cuáles son los escenarios de exposición más peligrosos potencialmente e inmediatamente realizar la evaluación inicialmente de manera cualitativa sobre esos escenarios y esos productos. Muy bien. Pues hasta aquí más o menos lo que quería discutir con vosotros, ¿vale? Y lo que quería poner en valor en relación al uso de las estrategias de jerarquización del riesgo potencial. Si os parece, pues a partir de aquí abrimos el coloquio y nada, y hablamos sobre esto que hemos presentado. No hay para nadie, para Dios. Vale, me parece muy bien. El primer disparo es el más difícil. Sí, suele doler porque da la cabeza. Los valientes siempre tienen que ir. Gracias por la invitación, gracias por lo que nos vas a pasar. También sí, es bueno tenerlo y tener reunido todos los criterios. Pero yo me pregunto ahora, más que nada por necesidad. Sí. ¿Y el radón? Ah, no, bueno, claro. Como ejemplo, está muy bien. Sí. Tengo entre otras cosas laboratorios y es una cosa que aplicaré. Estoy aplicando, pero no tenía el formato así. Sí. Y claro, tengo otros productos. Claro. Como puede ser el radón, que ahora en la última Real Decreto nos dice que hay que medir, pero precisamente, vamos a ver, no hay un método que nos sirva para absolutamente todo. La inmensa mayoría de los procedimientos o de los procesos de evaluación cualitativa te dicen que hay un aspecto para el que tienen limitaciones, y es todo aquel que está relacionado con procesos de degradación o procesos naturales. El radón es un caso, ¿vale? Pero hay otro mucho más grave. Por ejemplo, la generación de aldehídos en la industria del plástico,
que dependen estrictamente de las condiciones de trabajo y la temperatura a las que tú la trates, porque no estás... Son casos generalmente en los que, bueno, como os decía, el problema es precisamente que es muy difícil valorar la generación de un determinado agente químico porque no estás trabajando con los productos de partida, sino que ha habido un proceso en el que ha habido un cambio en la naturaleza química. Eso pasa también con el cromo, a lo mejor, En la soldadura. Exacto, tú no La lo soldadura. quieres en el proceso, pero Efectivamente. cuando lo haces... Siempre aparecen limitaciones para las calificaciones de estas estrategias, pues en fin, no te van a llevar a una conclusión final sobre el riesgo. ¿Vale? De todas maneras, el COS directamente descarta la utilización de estas estrategias del método para cuando haya descomposición de materiales, pero el método del INRS te mete procesos que suponen descomposición de materiales. Y sí que te puede servir como una primera ayuda para establecer cuáles serían las medidas de control adecuadas. No sé si me explico, ¿vale? ¿Os acordáis de esta transparencia? ¿Os acordáis de esta transparencia, verdad? La de riesgo probablemente muy elevado. Pues el algoritmo del INRS está pensado de tal manera que para determinadas operaciones, como por ejemplo soldadura, sea imposible que tú alcances una puntuación inferior a 100 si introduces la banda de riesgo asociada a la soldadura. Pero si no estableces directamente en tu algoritmo que estás utilizando ya protección, extracción localizada, directamente te sale por encima de 1000. De tal manera que te está diciendo, ojo, no vale la pena que te pongas a medir humos de soldadura si como mínimo no hay una extracción localizada. Eso lo tenía el método francés y nosotros en cierta manera lo hemos perdido. Pero una forma de alcanzar criterios interesantes. Aunque luego te decía, sí, si para soldadura no aplicas un método de control con una extracción localizada, no vale la pena ni que midas. ¿Vale? Aplícalo. Y si lo aplicas, no te digo tampoco que está bien. Tendrás que medir. Pero ya te digo cuál es una condición de intolerable, ¿vale? De intolerable de riesgo. Sí. Una pregunta. Hace la verdad que años que no lo toco, Sí. ser tampoco un experto. La parte del COS en su momento sí que hacíamos ciertos análisis en la empresa. Sí. Y la parte del INRS también, tenemos los dos métodos. Sí. Yo la verdad que han pasado años y yo, si te soy sincero, ni recuerdo que en IMSS hubiera evolucionado un método a partir del INRS, porque no sé ni en qué año ocurrió esto. Era la primera pregunta que quería hacerte, porque no. Sí. ¿De qué año es esto? 2010. Pues entonces estaría ahí, ¿vale? La pregunta, aunque la verdad que tampoco creo que vaya a utilizarlo con mi actual desempeño, esta evolución o este método de INS, derivado al INRS, ¿realmente qué diferencias tiene? Porque más o menos algunas pequeñas pinceladas, pero a grosso modo, si tuviera que elegir entre los dos, o sea, Yo claramente aplicaría el del IMSS, el nuestro, el español. sí. ¿Vale? Porque para empezar, lo que me parece menos aplicable en España, ¿vale? El método francés, en ciertas circunstancias, puedes llegar a la conclusión de que no es necesario confinar un agente cancerígeno. Eso se pega completamente con la interpretación que hace el legislador español de la directiva de cancerígenos. ¿Vale? Entonces yo no aplicaría nunca el método original del INRS. Pero hay empresas que tienen Sí. matriz francesa, por Sí. ejemplo, trabajan aquí y aquí el formaldehído que se puede producir
los salpicaderos de los coches, cuando no de madera, Y o tanto. cocina, tal, o en el proceso de vulcanización de los neumáticos. Y allí en Francia siguen a su libre albedrío. Sí, tienes toda la razón. Entonces, competitivamente incluso eso está penalizando toda la industria incluso. Sí. Aunque te pongas del lado de la seguridad. Lo puedes ver de esa manera, sí, efectivamente. También es verdad que yo creo que tal y como con el cambio que tuvo en octubre de 2022 lo que es la guía de agentes cancerígenos, no sé si hay un país que se tome más en serio el tema de cancerígenos que España. Claro. ¿Vale? Y sí, nos estamos encontrando con problemas al respecto. Que yo he visto videoconferencias entre la parte francesa de la empresa y la española, y ellos no entienden por qué aquí. Y alemana o y italiana. Claro. Los alemanes En tienen el sector del automóvil se da mucho, por eso he Correcto. citado ese. Correcto, sí. Es un tema completamente diferente, pero sí. Efectivamente, estamos teniendo, yo pienso que podemos llegar a tener un problema si persiste esta interpretación que tenemos de la legislación de agentes cancerígenos. Pero bueno, no tenemos más remedio que aplicarlo. Aparte de todo esto, tiene que ir muy estrechamente ligado, sobre todo por el tema de la causalidad, a la vigilancia de la salud. Sí. Y ahí hay a veces un nexo de desunión, o sea, no se traslada, por ejemplo, Tienes toda la razón. tiene que hacer esto de los senos nasales, el control para temas de formación. Eso no saben ni lo que es la mayoría de médicos del trabajo. Lo irán sabiendo, o si lo tocan alguna vez, o algunos lo sabrán, pero muchos no saben que esa prueba debe de hacerse en determinados ambientes. Entonces, Correcto. ahí hay una pérdida del flujo de información bastante importante, porque tú puedes hacer el confinamiento y todo eso, ¿vale? Pero aún así, por los años anteriores o durante, tienes que seguir haciendo parámetros biológicos de control para ver de qué manera ha podido afectar al trabajador a nivel orgánico. Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, al hilo de lo que comentas, toda esta información, en el fondo, se explota a partir de un determinado inventario que tenemos. Es muy interesante pasar, no es que sea muy interesante, es fundamental pasarla al departamento de vigilancia de la salud. ¿Vale? Una de las cosas en las que es posible que estemos fallando los técnicos de prevención es en los adecuados canales de comunicación entre la parte técnica y la parte médica, ¿no? Cuanto mejor desarrolladas tengamos estas estrategias, estoy convencido de que no solo haremos una mejor prevención, sino también una mejor vigilancia de la salud. Porque claro, fijaos, este apartado directamente está relacionado directamente con vigilancia de la salud y posibilidad de ocupación de determinado puesto por un personal sensible. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión sin Eso tener esa en el información origen, explotada adecuadamente? Eso en el origen, y después en el transcurso, si actitud sobrevenida, salida del despido, cualquier tipo de acción de pérdida de puesto de trabajo o de no apto, O de no apto. transcurso por sensibilizantes, sobre todo. Sí, es. O más cosas peores, ¿no? Pero Desde luego se puede explotar muchísimo la información así. Para todo aquel que haya sufrido, pues eso, que tenga un proceso de sensibilización, si registramos adecuadamente toda esta información, porque en el fondo la jerarquización del riesgo potencial, pensad en ella como un inventario con vitaminas. Un inventario en el que estoy explotando la información. Si tengo un sensibilizante, va a dar la cara aquí. Porque además lo ideal es que toda esta información que tengo yo la obtenga mediante un método, mediante un procedimiento que me merezca seguridad por parte de la empresa. y según tu experiencia, porque yo creo que las empresas se quedan en la componente, digamos, CAE o como lo quieras llamar, de Sí. solicitar la hoja de seguridad productiva. Sí, eso es verdad.
según tu experiencia, esta aplicación de la jerarquización, ¿qué grado de implantación tiene? ¿En cuántas empresas te lo has encontrado? Poquísimo. Poquísima porque además supone recursos. Pero es que yo no veo otra manera de hacer higiene. Es lo que estábamos diciendo al principio. Esto no es higiene inversa, esto es higiene correcta. Si yo no tengo información, una información básica inicial, ¿cómo puedo llegar a conclusiones? Incluso sobre los escenarios de exposición o la propia exposición a determinado agente químico. Si yo no sé qué está, ¿cómo voy a proponer mediciones? Pero si esto lo meditas un poco, llegas a la conclusión incluso de que muchas evaluaciones de riesgos están incompletas. Sí, sin duda. O por lo menos Por lo tanto, incorrectamente cerradas. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para que en las empresas esto se llegue a hacer. A partir de aquí es complicado. A partir de la columna H es complicado. Lo de asignar la frase H puede llegar a ser complicado. Pero de la columna A a la G, un identificador del producto, que puede ser perfectamente un nombre de compra. La mayoría de las empresas tienen identificados por órdenes de compra los productos químicos. El nombre con el que se dirigen en la empresa, dónde se utiliza, las características que tiene o cómo me lo encuentro envasado, dónde lo almaceno, cuánto gasto al año, o a la semana o al mes, como quiera, y con qué frecuencia, a esto tiene que llegar a la empresa. Pero la transacción también. Están también un poco muy Sí, complicados. te sorprendería. Te sorprendería las asignaciones de frases H que hemos encontrado. ¿Pero porque están mal en la ficha? No, porque no se interpreta bien la ficha. Porque se coge del producto y no del preparado. Porque se coge de todos los componentes en vez de preparados. Fundamentalmente ese es el primer fallo. Yo lo hice, yo me acuerdo cuando yo lo hacía, Es el primer fallo. hace ya años, y cometía ese fallo que iba a ocupar y luego realmente es del preparado. Claro que sí. Los preparados de interacción y Tú tienes un montón, tú te coges una ficha de seguridad, ¿vale? Y tienes frases H en dos apartados. En el apartado 2, que es el de la mezcla o preparado, y en el apartado 3, que es el de todos los componentes. Pues la gente se va a todos los componentes. Tengo que reconocer que yo cometí ese error. Creo que ese error lo hemos cometido todos, pero te das cuenta que no tiene sentido. Y yo coño, todos cancerígenos, luego te das cuenta que realmente no. Ay, Para todos. todo lo que contenga un cancerígeno es cancerígeno, es la única excepción. Más del 0,1%. Más del 0,1% es cancerígeno. Ahí no tiene ninguna duda. Lo que sí que cambia es, por ejemplo, pues yo qué sé, algo que sea la sosa. La sosa al 34% es corrosiva, al 10% es irritante y al 1% es nada. Eso tiene agua. Efectivamente. Así de fácil, por poner el caso más O fácil. te lavas los dientes, si quieres. Es que eso cambia mucho, ¿eh? Y eso Luego cambia tienes mucho. inspección del IMASAC, o sea, te visita el IMASAC y te dice, es que este producto que lleva sosa es corrosivo. Digo, oiga, No, este producto... al no uso, porque hay dos fichas de datos de seguridad, una es el producto puro Sí, y otra vez se lo puedes pedir al fabricante al uso, que muchas veces sí. en hoteles, en sitios así, lo utilizan diluido con los distribuidores estos que tienen ya las paneles de pisos. Digo, es que al uso ya no es corrosivo, ya no tienen por qué tener los mismos EPIs que cuando viene el producto puro. Correcto. Al uso yo, Solo tiene que utilizar esos EPIs para hacer la dilución. Una vez hecha la dilución, probablemente la mezcla ni siquiera es Muchas veces- peligrosa. el fallo es que a lo mejor la empresa se queda solamente con la ficha que viene del producto puro. No, tú pídele la ficha de cómo lo utilizan tus trabajadores. A ese respecto, si repasáis la NTP 937, te dice que para cuando manejes productos en diluciones, tengas en consideración el efecto de la dilución. Lo que pasa es que eso es más complicado de hacer porque hay que acudir a un paso previo. Pero también tienes calculadores. En la propia página web del Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo tienes un calculador que te dice en función de determinado agente químico, le pones la pureza de una mezcla de agentes químicos de una determinada mezcla y te hace el recálculo de las frases H con esa concentración de
no recuerdo ahora mismo cómo se llama, Risk Talks, ¿puede ser que se llamara? Creo que se llama Risk Talks. Eso está bien, pero también cuenta que estamos tratando eso, lo que te he comentado al principio, que hablamos con personas. O sea, eso llega al final a una persona, y esa persona hay alguno o alguna que tiene una mayor sensibilidad a determinados productos. Y entonces, en las mismas condiciones, una te va a causar un tipo de reacción y otra ni se va a enterar. Entonces, Y además, eso pasa mucho, por ejemplo, con la sensibilidad a los perfumes. Hay un problema enorme en Europa, hay incluso una página, hay un apartado en la página web de la Comisión Europea que te habla sobre los efectos sensibilizantes a nivel térmico, sobre todo, de perfumes que se encuentran en champús, en jabones, y que son de uso común, ¿vale? Y efectivamente eso depende absolutamente de la sensibilidad, de la susceptibilidad personal individual. claro, por eso tiene que ir muy de la mano con los parámetros Correcto. y los De límites. hecho, ¿recuerdas el caso aquel que tuvimos con el ácido licúrico? Que me comentaste, ¿no? Es que a veces la alimentación influye también. Ah, sí, claro. ¿Recuerdas aquello? Eso es otro. Pero eso es la mala elección de los valores límite biológicos. Que no tenía ningún sentido utilizar. Creo que era el metilipúrico para el tolueno que ya no está propuesto. ¿Vale? Se utilizaba el ácido metilipúrico para determinar la posible exposición Solamente se va a tolueno. Sí, creo que era tolueno. Y resulta que hay determinadas dietas, si tomas mucho té verde, si tomas determinados frutos rojos, que son ricos ya en ácido lipúrico y metilipúrico. Entonces, claro, te falsificaba completamente la valoración del riesgo, utilizabas ese valor biológico. Pero sí creo se va avanzando, ya no se utiliza esos valores biológicos. Y el tolueno, prácticamente. Porque las tintorerías, no, creo que ya... El tolueno todavía te lo encuentras más de lo que desearías para ser un tóxico de la producción de una tintorería y era casi un bidón ahí abierto para temas de limpieza. No sé si conocéis la próxima modificación. Sabéis que estos últimos años han habido modificaciones, 4 modificaciones en la directiva de cancerígenos. Sabéis cuál va a ser la quinta, ¿no? Que está a punto de caer. Se van a incluir ciertos medicamentos como cancerígenos y se va a reconocer la actividad cancerígena de ciertos citostáticos y se va a empezar a utilizar la gestión del riesgo asociada a cancerígenos a tóxicos para la reproducción, reconociéndose lo que son concentraciones umbral. Pero eso quizás da para otra sesión completa sobre el tema, ¿no? Pero esa es una próxima modificación que por ejemplo va a terminar ya completamente con el tolueno, creo yo, porque tendrás que demostrar de una manera tan... Tendrás que hacer todas las mediciones de tolueno para garantizar que efectivamente estás por debajo del límite, que lo vamos a ir arrinconando. Creo yo, o espero que eso sea lo que pasa. ¿Algo más que queráis que comentemos sobre esto? Porque creo que estamos derivando ya a otras cuestiones completamente. Nada, yo ahora pues te hago una pequeña despedida. Bueno. Nada, darte las gracias porque creo Gracias que a vosotros. el tema da para mucho. Sí. Espero que nos manden la información que Sí. hemos comprometido. Sin problemas. Nosotros la distribuiremos y tal. Y bueno, y comentaros a todos, aparte de gracias por estar aquí, por vuestro tiempo sobre todo y demás, deciros, bueno, creo que lo hemos comentado, al menos en la divulgación que hemos hecho previa en las jornadas, deciros que este acto de hoy, esta formación, la hemos querido enmarcar dentro de lo que sería el Día Mundial de la Seguridad del Trabajo, que es el día 28, como todos sabréis o sabéis seguro, y como cae viernes, que es un día que además
un viernes de un fin de semana largo, este viernes, pues lo hemos adelantado, pero que la idea que tenemos desde el colegio es, con el tiempo y desde la Junta de Gobierno, tratar de apadrinar ese día de manera que todos los años consigamos hacer un acto, aunque no sea en el día concreto, pero según como caiga, pero sí que a lo largo de la semana. El año pasado lo hicimos, si no recuerdo mal, con Antonio Moreno, de la Inspección de Trabajo. Este año nos acompaña Nacho, y el año anterior creo que hicimos una presentación del libro Cero Accidentes de Joan Michel. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Poco a poco pues intentamos que, de hecho, ya hemos conseguido que haya gente que, aunque no esté aquí, haya preguntado, ¿este año qué hacéis para el tema de la...? Luego no vienen. Sí, Preguntar. Entonces, por lo menos ya van asociando el hecho de que hacemos algo, ¿vale? Entonces, nada, simplemente decirlo que el motivo fundamental de estar aquí hoy también es por eso, por reivindicar este día, tratar de, como digo, apadrinarlo con el tiempo conforme vayamos consiguiendo asentar ese tipo de celebración, y creo que es algo que la profesión debe de apadrinar y que debe de defender. Y nada, y hemos contado hoy con la presencia de Nacho, que además de su experiencia en formaciones, que tiene una dilatada experiencia práctica en la empresa, entonces pues creo que nos ha podido trasladar una buena parte de ella. Y esa era la idea. Muchas gracias a todos. Si alguien, creo que tú no has firmado ahí, ahora cuando puedas, para poderte enviar también, creo que tenemos tus datos, pero para enviar una información y demás, y no un certificado de asistencia, pero sí un documento diciendo que habéis estado aquí y demás. Os lo haremos llegar también por correo, supongo que igual mañana a lo largo de la semana. Y nada, gracias a todos por venir. Y esto, pues, ahí